el año que viene, si es que llegamos al año que viene, no podemos darlo por sentado, tendrá lugar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos como país autónomo. Y ya se trabaja en una serie de eventos que servirán para conmemorar aquel 4 de julio, cuando representantes de las 13 colonias firmaron la famosa Declaración de Independencia de la Corona Británica. Resulta curioso que el buque insignia de esta gran revolución tuviese su lugar en una ciudad fundada 200 años antes de aquel 1776, cuando se publica esta declaración, en una ciudad conocida con el nombre de Amor Fraternal. Filadelfia en el original. Con esta idea se fundó aquella ciudad y fue precisamente allí, en la ciudad del amor fraternal, donde se declaró la independencia no tan fraternal. En esta mañana estaremos hablando de Filadelfia, pero no de esta Filadelfia, sino más bien de la original, de la que propuso ese nombre, con la que se llamó a la que posteriormente sería la primera capital de los Estados Unidos. Y más concretamente estaremos hablando de la iglesia de Filadelfia. En esta mañana nos acercamos a la sexta de esa lista de 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo dirige una carta personalizada, con el fin de que puedan ver lo que por sí mismos estos creyentes son incapaces de ver, con el propósito de que puedan entender lo que estos creyentes y aún nosotros mismos somos incapaces de entender. Una vez más, y siguiendo el mismo esquema, el mismo patrón que en cartas anteriores, Jesucristo se dirige a esta iglesia en Filadelfia y encontramos sus palabras para ellos y por extensión para nosotros en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 13. Podemos dividir este mensaje de parte de Jesucristo para con su iglesia en Filadelfia en 3 apartados. 3 apartados que confirman el cuidado y la protección del Señor sobre su iglesia. En Filadelfia, pero en cualquier época y en cualquier lugar también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En apenas un par de meses cumpliremos 4 años como congregación y resulta increíble pensar en todo lo que ha sucedido en este tiempo. Desde el día en que comenzamos, pero en realidad
para encontrar la fecha exacta del nacimiento de esta iglesia, hay que remontarse todavía más atrás de esos 4 años, cuando aún no había reuniones, pero un grupito muy pequeño de personas orábamos por la posibilidad de iniciar una iglesia en la voluntad del Señor. Y pensábamos cómo hacerlo, y dónde hacerlo, y con quién hacerlo, pero también bajo qué nombre hacerlo. Y después de darle muchas vueltas, Redentor Madrid fue el elegido. Y aquí estamos, orando que el Señor sea glorificado en medio nuestra. Seguro que la iglesia de la que acabamos de leer, la iglesia de Filadelfia, tuvo que enfrentar muchos retos en sus inicios, pero escoger un nombre no fue uno de esos retos, porque el propio nombre de la ciudad se le sirvió en bandeja, como solemos decir, Filadelfia, que como hemos dicho ya significa literalmente amor fraternal, amor entre hermanos. ¿Y para qué inventar la rueda si tenemos una que funciona y funciona tan bien como esta? Ese es el nombre. Siguiendo la práctica habitual de la época con la que el Señor se dirige a esta congregación, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y a la luz de lo que sabemos de esta iglesia, portaban este nombre de amor fraternal con bastante dignidad, con nobleza. No se les quedaba grande este nombre. De hecho, esta es la única iglesia, junto con la iglesia de Esmirna, a la que el Señor no va a reprender, a la que el Señor no va a confrontar, porque aunque no son perfectos, están haciendo todo lo posible por obedecer al Señor, por guardar su palabra, por mantenerse fieles a Él. Esta carta que acabamos de leer no fue dirigida a la iglesia de Filadelfia para confrontar a la iglesia de Filadelfia, pero sí fue dirigida a la iglesia de Filadelfia para animar a los creyentes allí. Para animar y para exhortar a los creyentes allí a insistir, a avanzar, a proseguir en el camino a la vida y a la vida eterna. Y cada uno de los 3 apartados en los que podemos dividir la carta va a pretender esta función de animar, va a perseguir esta labor de alentar y de orientar a la iglesia en Filadelfia. De alentar, de orientar, de animar a la iglesia a confiar en el Señor y a continuar hacia el Señor. Y al primero de estos 3 apartados podríamos llamarlo la introducción del autor, porque es aquí cuando el autor se va a dar a conocer, se va a presentar, se va a introducir a la iglesia. Versículo 7 de Apocalipsis 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. La introducción del autor. Si tuvieras que pensar en una sola palabra que sirviera para presentarte, ¿qué dirías de ti mismo? Si te encontrases con una persona a la que no conoces o a la que hace tiempo que no ves, ¿cómo te definirías a ti mismo? Bueno, algunos seguro que lo tienen más meditado que otros, pero aquí Jesús, que ha venido ocupando y utilizando ya unas cuantas palabras para presentarse a cada una de estas iglesias, para introducirse a cada una de estas iglesias, todavía no ha agotado los calificativos para hablar de sí mismo. A la iglesia en Éfeso le dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. A la iglesia en Esmirna les señala que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. A la iglesia en Pérgamo se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira les hace saber que Él es el Hijo de Dios,
que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. A Sardis les confirma que él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y aquí se dirige a los creyentes en Filadelfia y dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Reconozco que esta es mi parte preferida de cada una de estas cartas, porque en realidad no importa en qué situación espiritual se encuentre la iglesia, Cristo siempre se mantiene glorioso. No importa cuál sea la circunstancia que está atravesando cada una de estas iglesias, Cristo nunca deja de ser tan maravilloso como siempre ha sido. Y en esta ocasión, y para esta ocasión, solamente empezando la carta, en su sabiduría Jesucristo quiere enfatizar, antes de proceder a señalar esas áreas que la iglesia ha de reforzar, algunos rasgos de su carácter. Quiere introducir a los creyentes en Filadelfia hasta 4 aspectos clave de su persona. Y les va a hablar de su pureza, de su perfección, de su posición y de su poder. Jesús se presenta a cada una de estas congregaciones a la luz de lo que cada una de ellas necesita de parte de Él. Hasta en eso es delicado el Señor de la Iglesia. Hasta en eso es cuidadoso el Señor de la Iglesia. Y aquí Jesús comienza recordando a sus lectores su condición de pureza, de santidad, de distinción, porque dice el texto que Él es santo. Y el hecho de que Él es santo significa que Él es otro, que Él no es uno más, que Él no es como los demás. Y aún sus peores detractores a lo largo de los evangelios, cuando se encuentran con Jesús, reconocen que esa dignidad en Él, esa distinción, esa pureza en Él, es muy distinta a lo que observan en los demás. Y varias veces se le dice a Jesús eso de: tú eres el santo de Dios. Aún los demonios lo observan, lo ven, lo perciben, lo confirman. Y en varias ocasiones Él los manda callar porque no desea que sean los malos los que vean la pureza y la santidad de Él. Él desea que sean los suyos los que observan esa pureza y esa santidad en Él. Él es el santo. Él es único en su especie. Él es otro. Y por tanto, todo aquel que se relaciona con Él ha de hacerlo en sus mismos términos. Su iglesia no solamente ha de portar su marca, sino que ha de vivir según su estándar. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y solamente aquellos que han sido justificados y santificados tienen parte con Él. Una santidad que es resultado de la propia obra de Cristo en favor de los suyos. Se dice que los bebés nacen y una vez que son limpiados y lavados, huelen bien. Y que no importa lo que hagan, mantienen ese buen olor. Sin embargo, con el tiempo, pues las cosas cambian. Y hay un producto que se vende en el supermercado que se llama desodorante, que ha salvado más de una y de dos y de 1000 relaciones. Pero el problema espiritual del ser humano comienza aún antes de ese nacimiento, y la Escritura nos señala que todos hemos sido concebidos en pecado. Nuestro mal olor espiritual, nuestra suciedad espiritual, no es algo que vamos obteniendo con el tiempo. Es algo que pertenece a lo que somos, y desde el principio de nuestra existencia estamos marcados por la suciedad que el pecado nos provoca.
Y solamente hay uno que puede revertir esa situación. Solamente hay uno que puede cambiar nuestra condición. Y el primer capítulo del libro de Isaías nos enseña que aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él tiene la capacidad de emblanquecerlos como la más pura y blanca de las lanas. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser no solamente transformados en nuestra manera de pensar y de vivir, también limpiados en nuestra manera y de nuestra manera de pensar y de vivir. Y esa santidad en la que el Señor va a incidir al comenzar esta carta a la iglesia en Filadelfia ha de ser algo que no solamente caracteriza a Jesucristo, sino también a todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y de alguna manera la iglesia ha de servir como esa lavadora que siempre está funcionando y centrifugando y aplicando la temperatura y el detergente necesarios para que los verdaderos hijos de Dios puedan avanzar en esa tarea de ser conformados y confirmados en Él. Pero lo siguiente que observamos aquí es que además de pureza, el Señor de la iglesia va a apelar a la perfección de su persona. Y el texto nos habla del verdadero, el santo, el verdadero. Y la idea de verdad es que no existe una deficiencia, una insuficiencia entre lo que se dice y lo que realmente es. Nosotros hemos acuñado una expresión que es la de las medias verdades, pero eso no es posible. La verdad lo es al 100% o realmente no lo es. Aquí se nos apunta a uno que es absolutamente coherente en lo que anuncia y lo que realmente sucede. La consistencia es total. ¿Y cómo contrasta esto, si has estado atento a la lectura del texto, con esos judíos religiosos que dicen ser una cosa y realmente no lo son? A los que Jesús les llama en esta misma carta mentirosos. ¿Cómo contrasta esto con lo que tantas veces vivimos nosotros? La acusación más repetida a lo largo de la historia de la Iglesia es que la Iglesia cristiana está llena de hipócritas. Personas que hablan mucho, personas que demandan mucho, personas que están muy lejos de vivir como ellos exigen a los demás que lo hagan. La hipocresía es lo contrario a la verdad. La hipocresía es un atentado contra la verdad. Y Jesús no es así. Y su iglesia no ha de ser así. Él es fiable. Él es confiable. Él es leal. En un mundo de bulos y manipulación como es el nuestro, su iglesia puede confiar en su persona y en sus obras. Y así debería funcionar la iglesia para con los demás, siendo fiable, siendo confiable, siendo leal. Pero continuamos leyendo el versículo 7 y además de pureza y perfección, Jesús nos va a hablar de su posición. Hoy en día se han puesto de moda eso de colgarse las llaves de casa en el cuello. O las llaves del coche en el cuello también, con un cordelito o con una cadenita para no perderlas, para no extraviarlas. Pero esta no es la imagen que nos presenta el texto cuando dice que él tiene la llave de David. Eso de la llave de David es una referencia al capítulo 22 de Isaías. Allí se nos habla de un mayordomo, que es más bien un primer ministro del reino, no simplemente un mayordomo. Y es él el que tiene las llaves. Es él el que en este contexto de reino y de palacio concede el acceso al rey y a lo que tiene que ver con el rey.
lo que Jesús está enfatizando a esta iglesia aquí es que es Él quien decide el que entra en su reino. Es Él el que concede acceso a sus tesoros. Esa es su posición. Y nadie más tiene derecho en ese palacio. Pero hay algo más. Además de pureza, además de perfección, además de posición, Jesús les va a recordar acerca de su poder. Porque muchos tienen posición. Cuentan con una posición de autoridad, al menos por un tiempo limitado, pero no mantienen el poder de impartir esa autoridad. Pueden programar cosas, pueden decidir cosas, pueden preferir cosas, pero no tienen el poder de implementarlas. Y nosotros apuntamos a Cristo porque Él está en posición de abrir la puerta, pero también tiene el poder de abrir la puerta y de cerrar la puerta. Hace algunos años, visitando un mercado en Inglaterra, conocí a un hombre en una tienda de antigüedades. En realidad la tienda era suya y después de conversar un rato me contó que la mayoría de lo que vendía, al enterarse de que yo procedía de España, había pertenecido a una familia muy importante que venía del sur de España. Esta familia, por generaciones, durante siglos, había mantenido una posición privilegiada. Pertenecían a la nobleza. Pero con el tiempo y con el paso del tiempo dejaron de contar con la capacidad y con los recursos de mantener sus propiedades. Y habían tenido que vender casi todas ellas. Y no solamente las tierras, también los tesoros y las reliquias que durante mucho tiempo formaron parte de su panteón familiar. Este no es el caso del Señor de la Iglesia. Él se sienta en el trono de la iglesia, pero no es simplemente una representación o un recuerdo de un tiempo glorioso en el pasado. No hay un escudo familiar y nada más que eso en la puerta. Todo lo que se propone lo alcanza. Todo lo que Él ordena se cumple. Y ha de ser así también en la iglesia de Filadelfia. Ha de ser así también en cualquier grupo, congregación que dice ser una iglesia de Cristo. Por eso el Señor va a insistir y va a comenzar por aquí. Porque el problema de la mayoría de estas iglesias y de la mayoría de las iglesias también hoy está precisamente aquí. En que se llaman cristianas, en que se presentan como cristianas, en que actúan como cristianas en el mejor de los casos, pero en que tienen un buen número de individuos en sus filas que no conocen a Cristo. Lo llamativo, una vez más, como ha sucedido en las 6 cartas, incluida esta que hemos leído, Jesús insiste en que Él conoce íntimamente, exhaustivamente a cada uno de los que forman parte de estas congregaciones. Yo conozco tus obras. Sé lo que haces bien y sé lo que no haces bien. En este caso no se dice que haya cosas que se hacen mal, pero el Señor insiste en que conoce a la iglesia. Pero en la mayoría de estas congregaciones hay un buen número de personas que están presentes, que están activas y sin embargo que no conocen al Señor. Déjame decirte algo en esta mañana. La iglesia protestante evangélica todavía hoy, también hoy, está llena de cristianos practicantes, pero no necesariamente de hijos de Dios. De hijos que se parecen a su Padre Celestial. De hijos
que actúan como su Padre Celestial, de hijos que piensan como su Padre Celestial, de hijos que aman lo que su Padre Celestial ama, de hijos que buscan y se desviven por lo que su Padre Celestial busca y se desvive. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es este nuestro caso como iglesia? ¿Es este tu caso como creyente que profesas seguir a Cristo? ¿Será que tu cristianismo tiene que ver mucho más contigo que con Cristo? ¿Será que tu cristianismo gira más en torno a ti y a lo que haces tú y a lo que aportas tú y a cómo te sientes tú y a lo que te gustaría ver y a lo que te gustaría hacer, que en torno a quién es Él, que en torno a lo que ha venido a hacer Él, que en torno a lo que verdaderamente nos aporta Él? Este es el peligro para muchas de estas congregaciones. Esta es la tentación también para la iglesia en Filadelfia y, por supuesto, para nosotros hoy, aquí y ahora. Esta introducción del autor a la carta a Filadelfia confirma que, lejos de estar en nosotros el foco de lo que es la iglesia y de lo que hace la iglesia, hemos de continuamente llevar de vuelta nuestros ojos a Jesucristo. Esta introducción del autor de la carta a Filadelfia confirma que hay uno que merece toda nuestra confianza, y es Jesucristo. Uno que es puro y perfecto, uno que ocupa la posición de autoridad en la iglesia. Y en la iglesia solamente hay una posición de autoridad, que es la que Él ocupa. Todo lo demás es un servicio delegado. Pero también uno que cuenta con el poder de administrarlo todo dentro de la iglesia y, como veremos a continuación, también fuera de la iglesia. Esta es la introducción de Jesucristo a aquella congregación. Y después de observar quién es Cristo y cómo se conduce Cristo, no podemos sino alabar el nombre de Cristo, reconocer su majestuosidad, rendirnos ante su persona preciosa y hermosa. Nadie como Él. Nadie ni tan siquiera cerca de Él. Así es como comienza esta carta y este es el primer aspecto que nos encontramos aquí. Pero el texto continúa y a continuación nos encontramos con el segundo aspecto que Cristo quiere presentar, con la segunda realidad que Él quiere presentar, y no es otra cosa que la introducción del autor. Fue la primera, ahora nos habla de la instrucción del autor. A continuación, después de presentarse, él va a instruir lo que los creyentes han de saber y han de hacer. Versículos del 8 al 11, la instrucción del autor. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 3, 8. Dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Este texto confirma que en la iglesia de Filadelfia son pocos. Así comienza el versículo 8. En el versículo 8 Jesús utiliza una palabra en el griego que todos entendemos hoy muy bien en castellano. Dice: sois micro en el original. Sois pequeños, pero no simplemente pequeños, sois microscópicos.
De vez en cuando nos viene bien escuchar esto de parte de Dios, porque se ensanchan rápidamente nuestras perspectivas con respecto a quiénes somos nosotros. Y logramos avanzar un poquito y el ego engorda como el más glotón de los que comen en la vida cotidiana. Y rápidamente nos excedemos en nuestra consideración de nosotros mismos. Por eso en la Escritura, una y otra vez, se nos invita a no tener un mayor concepto de nosotros mismos del que deberíamos tener y sí esforzarnos en avanzar en un mejor concepto del prójimo del que realmente tenemos. Si amásemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, estaríamos actuando como Jesús lo hace. Pero tristemente, esa no es la biografía de nuestra vida. Y tendemos a ver en nosotros lo que no encontramos en otros. Tendemos a alabar y a permitir en nosotros lo que no observamos en otros. Y no porque no esté presente en otros, sino porque solamente tenemos ojos para nosotros mismos. Nuestro ombligo es nuestro lugar preferido, nuestro espacio de confort, nuestro espacio seguro. Y por eso nos viene tan bien escuchar de parte del Señor Jesucristo cuál es la verdadera realidad de quien quiera que sea llamado Hijo de Dios. Somos pequeños, somos microscópicos, igual que en cualquier otra iglesia verdadera. En Filadelfia no son ni muchos ni muy grandes. No son ni muy sabios ni muy poderosos. Pero en esta iglesia, como en cualquier otra iglesia verdadera, sucede algo sobrenatural. Sobrenatural y diferencial. Y es que Cristo está por y para su iglesia. Cristo actúa por y para su iglesia. Es Él quien dignifica a su iglesia y es Él quien convierte a su iglesia en un espacio único y en un instrumento útil. No somos nosotros, es Él. El poder no está en nosotros, está en Él. La visión no está en nosotros, está en Él. El diferencial no está en nosotros, viene de Él. Los creyentes en Filadelfia están en condiciones de recibir una instrucción de su Señor, pero no porque son grandes y capaces, sino porque Él se va a asegurar de que puedan obedecer siguiendo esta instrucción. Y esta instrucción está sazonada con un recordatorio constante de parte del Señor de la iglesia para con su iglesia. Lo hemos leído en los versículos del 8 al 11. Fíjate dónde está el énfasis. Sí, es una instrucción para ellos, pero no solamente dada por Él, sino de alguna manera cuidada, protegida, garantizada por la presencia y participación de Él. Versículo 8. Yo he puesto una puerta abierta. Versículo 9. Yo entregaré a ellos, hablando de los judíos mentirosos. Yo te he amado, hablándole a la iglesia una vez más. Versículo 10. Yo te guardaré en la hora de la prueba. Versículo 11. Yo vengo pronto. Es Él quien cuida de su iglesia. Es Él quien acompaña a su iglesia. Es Él quien apacienta a su iglesia. Y es Él quien defiende y capacita a su iglesia. Y defiende y capacita a su iglesia porque se ha comprometido a hacerlo y lo hará. Esto es lo que el Señor garantiza a los creyentes de Filadelfia, específicamente en estos versículos del 8 al 11, al insistir en su autoridad sobre todo y sobre todos. En el versículo 8, Cristo se presenta como si de un cerrajero cósmico se tratase. Él dice, controla la puerta y nadie entra y nadie sale sin su permiso y nadie sale y nadie entra sin su permiso.
Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el versículo 9, Cristo se presenta como si de un comisario cósmico se tratase, impartiendo justicia e impidiendo injusticias, capaz de revertir tendencias dominantes, capaz de remover fuerzas dominantes, como era la de aquellos judíos religiosos, capaz de restaurar a la parte insignificante, como lo era esta pequeña iglesia en Filadelfia en medio de una sociedad pagana, idólatra y religiosa, aún con la presencia de aquellos judíos celosos. Dice el versículo 9 que Él le entregará a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y hará que vengan y se postren a sus pies y sepan que yo te he amado. Esto era una verdadera abominación para los judíos. Pensar en que no solamente habrían de reconocer a aquellos cristianos como legítimos, sino que se iban a postrar en señal de sumisión a lo que no ellos, sino Cristo representa. Esto, dice el Señor, es lo que Él hará. El comisario impartiendo justicia, impidiendo injusticia. En el versículo 10, Cristo se presenta como si de un cuidador cósmico se tratase. Porque aunque el texto habla de una amenaza mundial, de una prueba global que está por venir sobre, fíjate en el énfasis de Cristo, todo el mundo, sobre, dice el original, todos los que habitan en el mundo, en la tierra, Jesús, haciendo un juego de palabras aquí, señala que porque ellos han guardado la palabra de su perseverancia, Él también les guardará de la hora de la prueba. Qué seguridad para el cristiano es saber que en medio y a pesar de nuestras situaciones, Cristo pelea por nosotros. Qué bendición es saber que a pesar de nuestras circunstancias, Cristo vela por nosotros. Qué privilegio es saber que a pesar de nuestras equivocaciones, Cristo cuida de nosotros. Y en Él encontramos un abogado infalible para con el Padre. Con esta promesa de protección de Dios para con los suyos, de parte de Cristo para con los suyos, la Iglesia recibe también una instrucción que viene garantizada por el dador de la instrucción, como hemos visto, pero que es muy específica. Versículo 12, dice ahí, retén, es un imperativo, una orden, un mandato. En otras palabras, guarda. Algo que habían venido haciendo. Y lo sabemos porque solamente en esta carta 2 veces se confirma por parte de Jesús que los creyentes en Filadelfia están guardando, están atesorando, están obedeciendo la palabra de su Señor. Pero es algo que aunque lo hayan venido haciendo hasta este minuto, deben seguir haciéndolo a partir de este minuto, porque los creyentes no viven de sus éxitos pasados. La obediencia del ayer no garantiza la perseverancia en el día de mañana. Esta es una carrera de fondo, no un sprint. Y no importa si has corrido 42 kilómetros si no finalizas los últimos metros de la carrera cruzando hasta después de la meta. Hace unos pocos meses se hizo muy popular la participación de una española en un gran campeonato internacional y ella estaba tan convencida de su victoria que alguien le acercó hasta una banderita para que cruzando la línea de meta pudiese ondearla celebrando el triunfo. Y a eso se dedicó en los últimos 15-20 metros, sin darse cuenta de que a su derecha otra corredora todavía con un impulso mayor se iba
ganando terreno y finalmente cruzó la meta antes que ella, perdiendo su opción de medalla. La cara de esa atleta es realmente impresionante porque la cámara recoge cómo su sonrisa y celebración es evidente aún antes de cruzar la meta, pero en el momento en el que se ve adelantar y se da cuenta de que no va a lograr su objetivo, todo el mundo recae y cae sobre ella. No podemos vivir de nuestras hazañas y de nuestras victorias del ayer. Hemos de seguir batallando y esta es una lección importante. No importa lo bien que hayas caminado. Hace pocas semanas fallecía el pastor MacArthur y en uno de sus últimos sermones, si no decir el último, él tituló a esta predicación en cómo terminar bien. ¿Cómo terminar bien? No importa cuántos años hayas caminado en el Señor, la clave está en terminar bien. Esta es la instrucción, la de guardar, la de retener, pero no de guardar cualquier cosa, no de retener cualquier cosa, sino ciertas cosas. Hace justamente 2 años atrás, la prensa nacional se hizo eco del rescate de un hombre atrapado en su casa. Y hasta ahí, pues se trata de una noticia más o menos cotidiana. Pero no fue un encierro al uso lo que provocó que los bomberos se presentaran en la casa de este hombre. Este individuo por años había vivido obsesionado por guardar todo tipo de artilugios propios y ajenos, al punto de que su casa contenía toneladas de basura. Llevaba 3 años sin salir de casa, entre otras razones porque llegó un punto en el que no había espacio para abandonar y cruzar la puerta. Y para acceder, los bomberos trabajaron durante más de 10 horas hasta llegar a donde este hombre se encontraba. La basura llegaba hasta el techo en casi todas las habitaciones de la casa. Y cuando lo encontraron se entrejugaba entre la vida y la muerte. Llevaba más de 1 semana sin beber y sin comer. El olor alertó a los vecinos, llamaron a la puerta, nadie respondía y ahí permanecía este hombre con una infección en una pierna engangrenada, sin poder moverse. Y todo porque se le había ocurrido que la mejor manera de preparar su futuro respondía al hecho de guardar y de acumular y de retener todo lo posible sin filtro. Esto de guardar elementos descontroladamente resulta enfermizo, desconcertante y poco higiénico, la verdad. Y así sucede también en términos espirituales. Esto resulta mucho más común de lo que podemos pensar. El que almacenemos elementos espiritualmente hablando como parte de nuestra realidad cristiana, como parte de nuestra alacena cristiana. Almacenamos mucho, pero no necesariamente lo que debemos guardar. Y una y otra vez hay personas que dicen ser del Señor, pero que se aferran a tradiciones y prácticas y costumbres y dinámicas que o bien nunca han tenido cabida en la iglesia o en la vida de un creyente, o bien ya no tienen hoy cabida en la iglesia y en la vida del creyente. Porque ya no valen, porque ya no ayudan, porque ya no sirven, porque ya no son necesarias. De esto nos habla el capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Hebreos. Ahí se nos señala que hay que despojarse si queremos avanzar hacia la meta, por un lado, de todo pecado que nos asedia, que nos arrastra, que nos engancha, que nos enferma, que nos malogra y que no nos ayuda a avanzar. Y para un creyente el pecado, antes o después, dice la Escritura, va a resultar algo molesto.
algo evidente, como ese pincho que pisamos y en el momento quizás no lo percibimos, pero después de caminar un rato entendemos que hay que retirarlo. Esa astilla tiene que salir. Pero el texto menciona algo más acerca de la posibilidad de vernos ralentizados en nuestro avanzar. El texto menciona algo más de lo que no debemos presumir, sino más bien huir, de lo que no debemos almacenar y retener, sino más bien liberar y dejar marchar. Hebreos 12 nos habla de todo pecado y de todo peso que fácilmente nos envuelve, que nos arrastra, que nos engancha y que tampoco nos ayuda a avanzar, aunque no nos demos cuenta de ello. Al punto de que hay iglesias que en su afán de guardar, en su afán de retener, de acumular, han terminado por ser más conocidas por aquello que guardan y no deberían guardar que por aquello que tendría que ocupar un lugar central. Prácticas, tradiciones, costumbres, dinámicas que se han convertido en su seña de identidad. Un edificio, unos bancos, un estilo de música, un grupo de alabanza, un estilo de alabanza, un campamento, una oferta deportiva, actividades variopintas de todo tipo para todas las edades, esfuerzos de carácter social y tantas cosas que de alguna manera son la seña de identidad de iglesias hoy y no encontramos en la Escritura como el elemento prioritario para ninguna iglesia. Frente a todo esto que es accesorio, que es preferencial o que directamente en algunos casos resulta inadmisible, hay realidades en la iglesia y para la iglesia que deberían ser inamovibles, especialmente en tiempos de prueba. Y parte integral de esa prueba para la iglesia en Filadelfia no es muy distinta a la que nosotros enfrentamos hoy en una cultura como la nuestra. Y no es otra cosa que el ostracismo, el rechazo. Aquí no se habla de una clara persecución, probablemente sufrían persecución como otras congregaciones, pero el énfasis está en el rechazo, muchas veces en forma de descalificación o de marginación. Esto es lo que probablemente los paganos hacían con los creyentes en Filadelfia. Esto es lo que los judíos de seguro pretendían hacer con los creyentes en Filadelfia. El patrón de la ciudad de Filadelfia, si lo podemos llamar así, era el famoso Dioniso, el dios del vino. Y todo lo que rodeaba el culto a esta figura, a este personaje, automáticamente dejaba fuera a los cristianos, porque lo que se celebraba en él y con él y para él era el exceso, era el descontrol, era la pérdida de control. Y sin duda el cristiano estaba ligado a su Señor y no era libre de hacer lo que quisiera o lo que otros quisieran. Automáticamente dejaba fuera a los cristianos de la cultura, de la vida social en aquel lugar de Filadelfia. Pero en el caso de la religión, particularmente del judaísmo en aquel momento, todo resultaba más sutil, porque ellos se presentaban como puros, como perfectos, como en posición de ejercer autoridad. Por eso Jesús vuelve a confrontarlos en el versículo 9 y dice ahí que son la sinagoga de Satanás. Dicen ser el pueblo de Dios, pero son la casa del diablo. Dicen ser descendientes del pueblo escogido por Dios, pero no son más que mentirosos. Y sin embargo son ellos los que intentan descalificar a una iglesia joven, a una iglesia nueva, a una iglesia pequeña en la ciudad de Filadelfia. Pero frente a esta prueba y esta oposición, esta tentación en algunos casos, esta exclusión,
Jesucristo ofrece protección a los suyos. Protección y pertenencia a algo que va más allá de lo que somos nosotros. Este guardar del que Jesús le habla a la iglesia en Filadelfia pretende fortalecer a los suyos, afianzar a los suyos ante lo que ha de venir, porque no es algo menor lo que ha de venir, no es algo local, no es algo circunstancial. ¿Te has fijado en lo que señala el versículo 10? Ahí se hace referencia a algo de lo que el libro de Apocalipsis nos va a hablar con mayor explicación y tiene que ver con un periodo de prueba, de tribulación como este mundo nunca ha conocido. Se trata de un periodo de prueba mundial, de un periodo de tribulación global. El capítulo 9 de Daniel nos habla precisamente de esto, con la llamada famosa llamada Semana 70 de Daniel. Y esto dice el Señor, y gracias a Dios por ello, que es algo por lo que los creyentes genuinos no habrán de pasar, porque le pertenecen a Él, porque están seguros en Él, porque son protegidos por Él, porque serán rescatados por Él. Pero mientras ese momento llega, y hasta que ese momento llega, la instrucción es clara. Guarda, retén, insiste, persiste, aférrate. Qué importante es, en todo momento, el tener claro quiénes somos como iglesia y a quién nos debemos como iglesia. ¿Qué creemos como iglesia y qué hacemos como iglesia? A esto deberíamos dedicar nuestros esfuerzos. Por esto deberíamos ser conocidos. En esto deberíamos ocuparnos. En proclamar la palabra de Cristo, en enseñar y en explicar esta palabra de Cristo a fin de que podamos guardar la palabra de Cristo. Porque no podemos retener lo que no conocemos, no podemos afirmar lo que no conocemos, no podemos aferrarnos a lo que no conocemos y entendemos. Esta es la instrucción del autor para la iglesia en Filadelfia y para nosotros también. Y eso nos lleva al tercer aspecto que este texto nos presenta y que confirma que podemos confiar en el cuidado y la protección de Cristo. Hemos hablado de la introducción del autor, hemos hablado de la instrucción del autor y terminamos hablando de la intención del autor. Versículos 12 y 13. Dice así: al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando leemos un texto, cualquier texto, incluido el texto bíblico, lo primero que deberíamos tratar de confirmar es cuál es la intención del autor. ¿Qué pretende al escribir lo que escribe de la manera en la que la escribe? Pero aquí no solamente debemos estar atentos a lo que el autor quiere comunicar, por aquí hemos de comenzar. Cuando hablamos de intención del autor en los versículos 12 y 13, hemos de observar qué es lo que el autor quiere comunicar, pero sobre todas las cosas, qué es lo que el autor va a llevar a cabo. Porque de eso se trata aquí, de explicar a los lectores qué es lo que Cristo va a llevar a cabo. Y no se trata de una posibilidad o de una probabilidad, como tantas veces sucede con nosotros los seres humanos. Programamos algo, pero finalmente no sale. Organizamos algo, pero finalmente no sucede. Dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Definitivamente, esto es una constante en nuestra vida. Pero lo que sucede con los hombres en minúsculas no es lo que sucede con el hombre con mayúsculas. Jesucristo ha comenzado esta
carta recordando a sus lectores que suya es la autoridad, pero también la capacidad de obrar, de actuar de acuerdo a su voluntad. Y va a cerrar esta carta confirmando a sus lectores qué es lo que va a hacer con ellos, por ellos y para ellos. Esta no es una mera predicción, quizás suceda, quizás no suceda. Es una primicia de lo que Cristo va a hacer con ellos, a través de ellos y para el beneficio de ellos. Y este plan maestro, este proyecto infalible de Jesucristo resulta incomparable. No hay otro igual. Se nos habla de protección, de prosperidad y de pertenencia. Y no sé si existe un mayor privilegio que este. Protección, prosperidad, pertenencia garantizada solamente por uno que puede garantizarlo, que es Jesucristo, y que además dice en el versículo 11, vengo pronto. ¿Cuántos versículos hacen falta en la Biblia para que una doctrina sea creída y atesorada por los creyentes? Bueno, en realidad no hace falta más que uno. Pero esta es la segunda de las 5 veces que Jesús afirma que Él regresa pronto en el libro de Apocalipsis. Y esta es la confianza y la esperanza de la Iglesia. Esta es la gasolina para la Iglesia. Esta debería ser la verdad que inflama y que moviliza a la Iglesia, porque no existe una mayor aspiración para la Iglesia que encontrarse con el Señor de la Iglesia. No existe un mejor pensamiento ni un mejor momento para la novia que el del día de su boda. Y esto es lo que espera la novia de Cristo, el día de su boda con Cristo. Y esto, sí, cae en la categoría de ejercitar la paciencia, pero el Señor confirma una vez más que Él lo hará. En un momento de la historia en el que la mayoría no es más que un número anónimo dentro de una gran masa, Jesucristo promete una identidad, promete pertenencia. Y el texto habla de un nombre que es sobre todo nombre. En una época en la que tantas personas malviven por encontrar una habitación donde vivir, Jesucristo promete una ciudad, la ciudad de Dios. Una ciudad muy superior a la que aquel Agustín de Hipona imaginó cuando escribió ese famoso libro, Ciudad de Dios. Porque a la Iglesia se le asegura ser parte integral de esa ciudad, y no solamente de la ciudad, sino específicamente del templo de la ciudad, siendo una de las columnas de ese templo, donde Dios tiene su trono, teniendo un espacio distinguido y definido en su interior, del que dice el texto, no será removida. En estas semanas de incendios a lo largo y ancho de este país, algunos edificios emblemáticos se han visto afectados. Porque en realidad nada es para siempre, como decimos habitualmente. Ni la más sofisticada de las construcciones puede perdurar eternamente, y solamente hace falta un poco de fuego para destruirla. La promesa del Señor es muy distinta aquí. Él dice que su iglesia un día conformará una columna que no podrá ser retirada ni removida de ese lugar de honor, el del templo del Dios Altísimo. En un mundo en el que muchos viven frustrados y desanimados, Jesucristo promete aquí un futuro y una esperanza que no depende de nuestros esfuerzos o de nuestros éxitos. Es un futuro y es una esperanza que viene de Él. Y ese nombre nuevo del que habla Jesús en el versículo 12 apunta a ese momento en el que le veremos tal y como Él es. Señala esa ocasión en la que le conoceremos tal y como Él es, incluido su nombre. Y entonces Cristo ya no será el deseado, sino será realidad para nosotros, protegidos por Él, preservados por Él y para Él. Y todo este despliegue
todo este premio para estos pequeñitos, para estos microscópicos creyentes de la iglesia de Filadelfia. Todo esto para aquellos anónimos, desconocidos, ignorados, despreciados creyentes de la iglesia anónima, desconocida, ignorada, despreciada de Filadelfia. ¿No es asombroso lo que Cristo se ha propuesto hacer con los suyos? Para su gloria, por amor de su nombre, pero también para nuestro bien. ¿No es impresionante lo que el Evangelio nos promete? En esta mañana hemos observado 3 apartados que confirman el cuidado y la protección del Señor sobre su iglesia. Sobre su iglesia en Filadelfia, sí, pero sobre su iglesia en cualquier lugar y época, incluida la nuestra hoy. Y esto es una bendición. Esto es un regalo, aunque algunos están durmiendo desde hace un buen rato. Esto nos anima. Y si esto no nos anima, ¿qué es lo que nos anima? Si esto no nos impulsa, ¿qué es lo que nos impulsa? Si esta expectativa y esta esperanza no nos enciende y nos hace caminar gozosos y fervorosos, anticipando ese momento de encontrarnos con Cristo y obedeciéndole mientras tanto, si esto no nos moviliza, ¿qué nos moviliza? Si sales hoy de aquí, de este lugar tan pasivo como llegaste, quizás es que este no es tu lugar. Y no porque no seas bienvenido, sino porque todavía no perteneces al Señor. Todavía no has visto la gloria del Señor. Todavía no has entendido la magnificencia, la hermosura que pertenece al Señor, pero que Él quiere compartir con los suyos también. Que el Señor tenga misericordia de todas estas personas hoy aquí, que escuchan, algunos con mayor interés, otros esperando y contando los minutos para salir a pasar todavía más calor ahí fuera. Así de ciegos estamos, así de conformistas somos cuando no hemos visto la luz ni hemos sido iluminados por la verdadera luz que procede de Cristo. Que Él tenga misericordia, porque lo que Él tiene preparado para los que perseveran hasta el final es tan maravilloso que ni aun nuestras mentes son capaces de concebirlo. Gloria a nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en este día te alabamos porque tu gracia para con los tuyos resulta hasta escandalosa. ¿Quiénes somos nosotros para optar a este premio incomparable, a esta corona de la que se nos advierte de estar cuidadosamente atentos para que nadie nos la quite? Porque tú nos la vas a dar, tú la estás preparando, tú la estás armando y una vez colocada en cada una de nuestras cabezas no va a poder ser removida. No la merecemos. Tú la ganaste con tu propio sacrificio. Pero te damos las gracias por tener tal consideración, por amarnos así, por preservarnos así, por enseñarnos así. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser fieles como aquella iglesia de Filadelfia lo estaba siendo, en un contexto desagradable, incómodo, difícil. Pero no hay excusa porque tú vas de nuestro lado, tú caminas a nuestro lado, tú permaneces a nuestro lado y tú garantizas que un día, si somos de ti, llegaremos contigo al otro lado. Te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.